todos. Bueno, estamos para presentar a las speakers. En este caso se van a ir presentando una a una. Vamos, Ingrid, adelante. Bueno, ¿cómo están? Me siento así más descontracturado. Bueno, algunos ya me conocen porque me han visto en situaciones como... Mi nombre es Ingrid Kitainik, yo dirijo la Tecnicatura en Desarrollo y Producción de Videojuegos en la UTN Buenos Aires. Soy quien está encargada de todo el área de Gaming y Web3 en la facultad. Vengo realizando todo lo que es networking, eventos, game jam, hackatones en el mundo Web3, pero siempre mi especialidad es aplicado al gaming. La realidad es que estamos avanzando bastante en esto y hoy es hermoso compartir este espacio y poder contarles un poco desde las dificultades hasta los avances que hicimos en la introducción de lo que es Web3 en todo lo que tiene que ver con videojuegos. Bien, seguimos con Mechi, por favor. Un aplauso fuerte, fuerte. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Realmente hermoso este espacio. Mi nombre es Mercedes Echegoyen. Soy abogada especializada en propiedad intelectual y blockchain aplicado a los negocios. Así que, antes que nada, agradecerle también a Mary especialmente que me invitó a participar. Es un tema bastante recurrente que se conversa últimamente porque todo lo que tiene que ver con el crecimiento de Web3 también nos acerca a preguntarnos qué pasa con los derechos de la propiedad intelectual en muchos aspectos. Bueno, en el gaming en uno, por ejemplo. Así que yo particularmente me dedico a asesorar emprendedores, proyectos, llevo adelante proyectos de propiedad intelectual y me interesa el día de hoy que charlemos un poco sobre este tema porque cada día crece más. Bien, y por último vamos con Luciana, la artista del panel. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a todos por venir, gracias por la invitación, Mary. La verdad, un placer estar acá. Yo soy Luciana Guerra, soy artista visual, soy licenciada en Bellas Artes con especialidad en pintura en la Universidad de Rosario, vivo allá. Y estoy desde el año 2021 en Web3, participando activamente en varias blockchains y desde el año pasado, a partir de una residencia, empecé activamente y hoy soy embajadora de Avalanche. Así que bueno, voy a compartir desde la perspectiva del arte todo lo que he aprendido en este tiempo con ustedes y abierta siempre a las preguntas y todo lo que quieran saber. Así que gracias. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar un poco y lo primero que les quiero preguntar a las tres es ¿cómo ven ustedes esta transición del arte, el gaming, todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual? ¿Y qué creen que cambió en este tiempo desde el momento de lo analógico ahora que es súper digital todo? Bueno, yo como tengo el micrófono, así que arranco. Yo tengo una formación en arte tradicional, así que voy a hablar siempre desde esa perspectiva del arte, ¿no? Me formé hace unos años y desde el año 2019 empecé a participar o a crear arte digital. Lo que pude ver en todo este tiempo es que el arte digital, particularmente la pintura digital, que no estaba aceptada en muchos medios artísticos tradicionales, hoy por hoy encontró un espacio, gracias a los NFTs, encontró como una consagración el arte digital. Y hoy por hoy, por ejemplo, en las convocatorias de salones nacionales, como un salón re tradicional, no sé si lo conocen, algunos quizás sí, que es el Manuel Belgrano, el arte digital o la pintura digital es aceptada dentro de la disciplina de pintura. Eso está pasando hoy y lo estoy viendo cada vez más también en salones del interior del país que son mucho más conservadores. Entonces hay una gran evolución de 5 años acá que es increíble y que yo creo que va a seguir evolucionando y cambiando, cada vez encontrando más aceptación y espacios. Bien. Mechi. Bueno, yo pienso con respecto a mi área, la propiedad intelectual, que surgen muchos más interrogantes que antes, porque al encontrarnos con tantas cosas en Internet que antes estaban un poco más relegadas, como por ejemplo en el arte, antes uno para consumir arte era un poco más específico, iba a una galería de arte o seguía a un pintor, y muchas veces también no tenía todo ese acceso a poder conocer artistas que se encuentran en otra punta del mundo, que hacen distintos tipos de arte, y también empezó a surgir qué sucede con todo eso que se encuentra en Internet.
¿Quién es el titular de esos derechos? ¿Qué pasa si yo lo copio e imprimo una remera? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿Cuál es el límite? Pero ¿cómo sé yo si esto tiene un titular o no? O si a ese titular le interesa o no cuidar su derecho. Y ahí lo que yo, por lo menos desde mi expertise y mi parte, empecé a notar es que antes no había quizás la necesidad de aprender tan rápidamente sobre distintas áreas, tanto legales como, bueno, la propiedad intelectual como dentro de un aspecto. Y ahora la mayoría de los emprendedores, de los artistas, de los pintores, de los proyectos, por pequeños que sean, comienzan y empiezan con estas preguntas. Y recurren o tratan de recurrir a alguien que los ordene en decirles, bueno, pero vos sos el creador, no importa cuál sea la expresión de tus ideas. Vos tenés que tener un orden para poder proteger lo que vos hagas, para que vos puedas proteger la que otra persona no le esté usando sin tu consentimiento. Porque también vamos a entrar en bemoles donde muchas veces creamos cosas, las dejamos disponibles o de uso general, pero porque nosotros lo aceptamos. En cambio tenemos, en el ejemplo del arte NFT, por ejemplo, tenemos artistas que no tienen un interés, por supuesto, en que las otras personas tomen su arte y lo usen para lo que quieran, para diseñar productos, los cuales no están autorizados y empiezan a generar dinero o lucrar, como se diría un poco en la jerga, sin tener la autorización que corresponde o al menos el reconocimiento de quién es el artista que lo hizo. Entonces yo creo que un poco lo que sucede en Web3 es que surge la necesidad más inmediata de que al comenzar a meternos un poco en el ambiente o a generar contenido en Internet, aprendamos algunos aspectos, al menos básicos, para poder tener como encarpetado qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, cuáles son las buenas prácticas y cuáles no, para poder obviamente disfrutar de todo lo nuevo que se da. Ingrid. Bueno, lo que me toca a mí, a ver, yo no puedo ir de lo analógico a lo digital porque los videojuegos son digitales, pero sí de qué pasa con el arte, qué pasa con tanto los assets como las piezas de artes dentro de un videojuego. Hay assets que puede acceder todo el mundo y que son libres para usar, hay otros por los cuales hay que pagar. Cuando hablo de assets, no todos quizás entienden lo que digo, así que vamos a explicarlo. Es los complementos dentro de los videojuegos, personajes, skins, armas, todo lo que usan ustedes para armar sus propios avatars, por ejemplo. También en assets hay escenarios, cuando estoy desarrollando un juego y los puedo usar gratuitamente. ¿Qué pasa cuando aparecen los NFT? Cuando les voy a dar un ejemplo para... ¿Todos juegan? Vamos a hacer así. Bueno, se pasaron 5 años jugando al FIFA y compraron jugadores, ropa y gastaron plata, ¿sí? Se cansaron de jugar al FIFA, se cansaron de jugar, no sé, pues digamos al Valorant, al que fuera, se cansaron. ¿Qué pasa con todo eso que ustedes compraron? Y dejan el juego, ¿qué pasa? Se pierde. Se pierde. Hasta ahora. No, se pierde. Es plata que... O de repente la empresa cerró el juego. ¡Tum! O sea, se pierde. Con los NFT lo que pasa es que yo empiezo a tener propiedad sobre lo que compro. Entonces yo compro, me armé un avatar, o compro los skins para ese avatar, o compro armas o implementos para un juego de aventura, o mejoras en un auto, y es mío. Entonces yo me voy del juego a otro juego y me lo puedo llevar. O me voy del juego porque me cansé de jugar y lo subo a un marketplace y lo vendo. Entonces, ¿qué es lo que cambia con los NFT en el Web3? Estoy hablando ahora de la experiencia de usuario. Después viene alguna parte en la cual voy a poder hablar del dev. ¿Qué le pasa al dev con esto? Pero la experiencia de usuario es que soy dueño de todo lo que compro. Cada vez hay más juegos en lo que son Web3 que utilizan NFT, que utilizan este tipo de tokenización para los juegos y se empiezan a generar mercados de intercambio que son muy interesantes porque puedo vender porque me cansé o porque puedo vender porque hay dos, ¿no? Hay una colección de 2 armas especiales o de 2 suplementos especiales para obtener un poder adicional y yo soy amigo, me hago amigo por Discord del que tiene el otro. Entonces le digo, che, somos los únicos 2 que lo tenemos. ¿Qué pasa si quemamos uno? O sea, lo revientan, lo dan de baja y vendemos entre los 2 el otro. Va a valer mucho más. Entonces empiezan a pasar experiencias en el juego para el jugador que van también, digamos, a generar una experiencia de usuario más acorde a las necesidades de cuando estos chicos empiezan a jugar, empiezan a comprar y empiezan a invertir dinero en un juego. Esto no me voy a extender ahora porque tengo otras preguntas en las cuales seguramente voy a poder hablar más,
pero es importante lo que el web 3 y sobre todo lo que son los NFT generan en cambio en los desarrolladores y en la experiencia de usuario. Bien, ya que estaban hablando de los NFT, digamos, ¿qué piensan, qué creen, de qué manera específica para cada uno cambió la valoración del arte, digamos, en cuanto a esto que me dicen, ¿no? Que digamos. Bueno, un poquito lo mencionaba antes. En cuanto a lo que es el arte digital, desde mi perspectiva siempre, lo que sucede y también yo hago pintura digital, más que nada, trabajo con pintura tradicional y arte digital, pero me gusta mucho la pintura digital. Encontró un lugar de consagración al poder tener una manera de registrarlo, porque el arte digital nunca encajaba en ninguna categoría. Era como, ¿y cómo como artista, ¿y cómo lo colecciona un coleccionista? ¿Cómo lo tiene? ¿Cómo me lo compra? ¿Qué garantía tiene de que yo no reproduzca esa obra 1.000.000 de veces? Y el NFT resolvió eso de alguna manera para el arte digital. Y es a partir de ahí que el arte digital encuentra un espacio de consagración y donde el coleccionista también se siente más cómodo al adquirirlo. Y es súper importante eso para todos, tanto para el coleccionista, que le da una tranquilidad, como para el artista que quiere vivir de eso. Así que en ese sentido me parece re importante. Es muy puntual lo mío. Un poco siguiendo también con la línea de lo que viene a proponer en cuanto a la posibilidad de la trazabilidad también de quién es el titular, quién es el creador. Eso es algo que también desde la parte un poquito más analógica de lo que es el arte, bueno, vos, Lu, lo sabrás, muchas veces también es una cuestión bastante escabrosa, porque tenemos artistas que, para que ustedes tengan referencia, los que quizás no sepan un poco más sobre lo que es derecho de autor desde la génesis, uno es autor desde el momento que crea algo. Desde ese momento uno es el autor. Cuando uno lo que realiza es un trámite ante derecho de autor, lo que hace es obtener una fecha cierta, una constancia que le permita demostrar que en tal fecha creó esa obra. ¿Y para qué? Para que pueda tener una forma de demostrar antes que otro, porque puede suceder que uno esté trabajando en un mismo atelier, en un mismo espacio, la otra persona se atribuye esa autoría, esto se imaginarán que pasará todo el tiempo, y es una cuestión de tiempo de ver quién lo hace primero. Obviamente, en el caso del NFT, donde tenemos una identidad visual atada a una codificación, podríamos plantear la misma situación, estábamos trabajando juntos en una colección y demás, pero yo creo que siempre las herramientas tecnológicas, informáticas, en este caso sobre blockchain, sobre todo con todas las características que tienen, acortan un poco ese proceso, son un poco más ágiles también para el artista que lo sabe manejar, ¿no? Estamos hablando de quienes ya están un poco en tema, porque hay muchas personas que se dedican al arte, que es al día de hoy, que quizás nunca hicieron un trámite ante derecho de autor, que si bien es algo relativamente y bastante sencillo, muchas veces tiene poca prensa. Y lo que tiene de bueno quizás toda esta parte que corre por internet, por así decirlo, por los rieles de internet, es que tiene mayor llegada, encontramos más tutoriales, nos es más fácil llegar. Entonces yo creo que lo que va a generar un gran cambio pensando en el arte o pensando en situaciones similares, ¿no?, al arte en cuanto a la expresión de las ideas, es la posibilidad de utilizar herramientas que están en internet, que van a quedar de una forma estática siempre ahí, porque en derechos de autor tenemos un plazo donde tenemos que renovar, donde hay que hacer de vuelta los trámites, donde esos trámites que quedaron básicamente encarpetados se van a tirar, es todo como realmente muy analógico, y creo que viene a ser un cambio de paradigma, que honestamente son cosas que se vienen haciendo de esta forma hace muchísimos años. Como sabrán, en lo legal en general es hasta el día de hoy que nosotros, seguramente si vamos a un expediente, vamos a ver expedientes cosidos con agujas casi de crochet y imágenes que parecen realmente de otra época, pero que se siguen utilizando y que yo creo que es una gran necesidad para el usuario, para quien trabaja con eso, para que no nos dé el tétano en un depósito en tribunales cuando vayamos a sacar un expediente. Realmente creo que es importante utilizar estas herramientas y que con respecto a esto que preguntas va a agilizar mucho y que va a democratizar mucho cuando la gente sea un usuario más habitual esa práctica. Bueno, y en cuanto a lo que equipos de desarrolladores y de devs tenemos en el área de gaming, ustedes saben que en un videojuego intervienen muchos perfiles distintos, hay artistas, hay músicos, hay programadores, desarrolladores, narrativa, producción, bueno. La aplicación del arte o todo lo que tiene que ver con el NFT dentro de Web3 y dentro de gaming
les da una ayuda importantísima a los que se dedican a la parte de arte en videojuegos. ¿Por qué? Porque no solamente pueden tener piezas únicas y que sean de autoría propia dentro del juego y que esto les genere también un ingreso cuando adquieren estos NFT, sino que pueden hacer una colección. Al hacer una colección hay dos maneras de que te podés asociar al juego. Podés asociarte vendiendo tu propia colección o dentro del juego, todo lo que se vende, pasás a tener un porcentaje del total, no solamente de lo tuyo. Entonces, es una forma de posicionar y darle más valor a, digamos, como si fuera el elemento o la pata creativa en la parte artística dentro de los videojuegos. Que si no, realmente, bueno, y hoy que estamos un poquito acá en Mujeres en Cripto, en general las artistas son mujeres en los videojuegos. Entonces, como valorar un poco más ese trabajo y no ser, che, necesitamos a alguien que nos haga los dibujitos. No, pasa a ser algo con muchísimo más valor al tener esta autenticidad, este registro y esta trazabilidad. Así que creo que es súper beneficioso para darle valor al trabajo del artista dentro del juego. Muy bien. Después otra cosa que les quería consultar era especialmente cómo creen cada una en su área que cambió la formación, digamos, de nuevo talento. Es decir, cómo fue evolucionando eso desde lo analógico hasta lo digital. Bueno, tengo el micrófono, así que me toca a mí ahora. A ver, el desarrollador, vamos al programador. ¿Quién es programador acá? ¿Quién programa? Bastantes, más que jugadores casi. Tuvo que aprender cosas nuevas con todo lo que es Web3. Tuvo que aprender a adaptarse, tuvo que entender de temas legales, tuvo que entender de temas contratos y sigue entendiendo. Nosotros nos pasa desde la carrera, desde la facultad, que somos de las primeras universidades que está incorporando cursos, seminarios y materias dentro de la carrera en lo que es Web3. Entonces, quien está en música, quien está en arte, quien está en produ, quien está en programación, está aprendiendo estas herramientas. Creo que es necesario, o sea, yo siempre voy a hablar desde el lugar, no solamente del lugar del gaming, sino del lugar de la enseñanza y la educación, que es mi expertise. Esto hay que enseñarlo y creo que la evolución está en el aprendizaje. Todos los que estamos sentados hoy acá es porque esto nos interesa y porque queremos aprender. Y creo que hoy poner herramientas que mantengan al alumnado enganchado, que no haya abandono en las carreras, que se diviertan mientras estudian, tiene mucho que ver con la generación que empieza a estudiar ahora, que es la generación Z. La generación Z valora pasarla bien mientras hace las cosas. No deja de lado su vida. Entonces, creo que tenemos ahí un excelente lugar y creo que la evolución pasa también por quienes empiezan a aprender las nuevas tecnologías. Por lo menos en el caso de mi especialidad y del área que manejo, tienen la cabeza muy abierta los chicos para aprender. Con lo cual, bueno, es el momento de enseñarles y de que entiendan que tanto la inteligencia artificial como la blockchain son nuevas herramientas que podés usar. Podés no usarlas, pero las podés usar y te van a facilitar y a generar un valor agregado al trabajo. Como digo, tanto al programador, que tiene que aprender un montón de cosas, como a un artista que va a entender que aprender cómo hacer valer su trabajo, y a cualquier integrante dentro de, incluso al jugador. El jugador que va a tener que tener una billetera y va a tener que empezar a comprar de una manera distinta. Es un aprendizaje constante. O sea que creo que los talentos empiezan a transformarse en esto, en incorporar tecnología para cada vez ser más creativo en lo que están haciendo. En relación a esa pregunta, quizás llevado a por lo menos el área que veo yo, nuevamente implica bastante desafío, porque tenemos, por un lado, personas que están súper interesadas en utilizar las nuevas herramientas, en formarse, en desarrollar esos nuevos talentos, y después hay mucha resistencia a realmente poder utilizar estas nuevas herramientas, como por ejemplo puede ser el tema de los smart contracts. A mí me pasó un poco cuando se empezó a hablar de smart contracts en lo que eran charlas donde eran abogados, que eran unas caras por Zoom nomás, unas caras tremendas que me recordaban a mí algo no tan viejo, un poco contemporáneo, que era las protestas que hacían con el uso de la firma digital en provincia con los tokens, los abogados, que era para que no vayas tanto a tribunales, que
objetivamente la idea es avanzar un poco y realmente había protestas para no usar tokens. Esto solamente lo cuento como algo gracioso, pero creo que representa bastante la resistencia que hay en algunas áreas. Entonces, cuando tenemos quizás profesionales que se quieren formar más en entender los smart contracts o cómo yo tengo que relacionarme el Lego con el programador, un poco lo que estás diciendo vos, porque muchas veces si tenemos que interpretar los contratos, tenemos que interpretar, bueno, un poco el Código Civil para entender qué nos dice, cuál es la forma de los contratos, cómo pueden interpretarse, si tienen que estar en tal o cual forma, si están en lenguaje de programación, si ese lenguaje de programación tiene que estar traducido o no. Empieza un debate que, desde el lado del derecho, muchos sabrán que es algo que siempre se le encuentra una rosca adicional. A mí me gusta muchísimo trabajar con programadores y software es un cliente bastante recurrente mío en la consultora y en los proyectos, porque son completamente concretos, muy organizados, que creo que la organización, eso no me quería olvidar, la organización también es algo interesante porque cuando uno está acostumbrado en una profesión a que todo puede ser, que eso también pasa mucho con los abogados, ¿qué color querés que sea? No es 2 más 2 es 4, un Bitcoin más un Bitcoin son 2 Bitcoin, es cómo le gustaría que sea ese Bitcoin. Y cuando es tan ambiguo todo, también hay que tratar de organizarse para tratar de focalizarse en, bueno, perfecto, tenemos un smart contract, tiene estas características, ¿es un contrato o no? Empezamos a ordenarnos y yo creo que ese nuevo talento lo que tiene que tener es, primero, un conocimiento general informático o de términos de la jerga, aunque sea tanto del derecho, por lo menos en mi área, como también de la tecnología, porque hay muchísimos términos que hoy ya directamente no es que tienen una traducción otra cosa. Y sí me pasó mucho que se criticaba que se usaran tantos términos de la tecnología, por lo menos yo también que doy bastantes charlas o capacitaciones, porque algo que no mencioné, tengo un espacio que se llama CryptoGirls Argentina, donde capacitamos, se criticaba mucho el uso de tantos términos tecnológicos, pero nadie critica que usen el latín, que es una lengua que murió hace no sé cuántos años, y la siguen utilizando de una forma que yo entiendo que puede ser canchera o agradable o un poco que viene de esa área, pero yo creo que la nueva formación tiene que estar más concentrada en lo que se usa, en lo actual, en los términos informáticos y en tratar de ir un poco más a lo concreto y quizás esto como un adicional, también que no es necesario saber de absolutamente todo, como era antes, que teníamos mucho el abogado generalista o el contable que hacía lo general, sino como sucede un poco en software, ¿no? Yo me dedico al staff augmentation, yo me dedico a programar sobre Solidity y quizás no se dedican a todo, tienen una noción general, porque el que es programador yo me imagino que entiende mucho más de un montón de cosas y eso lo he experimentado porque he estado tratando de instalar un CRM, por ejemplo, y claro, como abogada para mí es una locura. Probablemente un programador tenga muchas más herramientas para hacerlo, por una noción general, pero veo mucho más eso de nicho y creo que es lo mismo que se tiene que aplicar a esta formación profesional de vamos por área, no es necesario saber todo, pero sí más o menos tener una noción clara del tema que vamos a tratar. Bueno, en cuanto a lo que es el arte, hay dos desafíos puntuales que yo veo. Uno, que me parece genial, es que siempre el arte fue muy elitista, lo sigue siendo, el arte tradicional, donde el artista tiene que contar con un espacio, con un estudio, tiene que tener la capacidad económica o el poder adquisitivo para comprar materiales que suelen ser caros, bastidores. Y bueno, toda esta cuestión de evolución de arte digital lo que permitió fue los artistas nativos digitales que con el simple hecho de tener un iPad o una tableta o una computadora con una tableta digital pueden producir arte a un costo mucho más bajo y en mucha más cantidad. En menor tiempo pueden producir más con menores costos. Hay margen de error porque es control Z, lo cual en la pintura tradicional no sucede. Entonces se liberó un poco ese elitismo que había, ¿no? Eso lo veo por un lado y me parece re interesante. Los nativos digitales, sobre todo en el espacio NFT, crecen cada vez más. Hay artistas que nunca agarraron un pincel y hacen obras geniales y utilizan técnicas y materiales que vienen y que están basados en la pintura tradicional y lo hacen muy bien. Eso es un desafío y un talento para mí que lo puedan hacer. Por otro lado, el artista también, los artistas que estamos en Web3, tuvimos que convertirnos como en Shiba o en pulpos, que tenemos que manejar un montón de talentos, como
ser tu propio curador, ser tu propio galerista, entender de propiedad intelectual, de contratos inteligentes, de marketing y de influencers. Así que son muchos talentos que hay que desarrollar y muchas cosas que tiene que hacer una sola persona que antes no sucedía. Son muchas cosas que hay que aprender a manejar. Lleva tiempo, pero sí es posible. Así que bueno, en cuanto a nuevos talentos, eso. Bien, y ya que me mencionabas los desafíos, ¿cómo cada una sorteó esos desafíos, digamos, para llegar a donde está? Bueno, en mi caso, yo mencioné al principio que soy licenciada en Bellas Artes. Trabajaba fundamentalmente hace 3 años como directora de proyectos de ilustración y gracias al espacio Web3, hoy por hoy me puedo dedicar a full a la pintura, tanto pintura tradicional como arte digital. Así que fue un desafío porque tuve que dejar cosas de lado, resignar proyectos, pero lo pude lograr. Con mucho esfuerzo y trabajo lo pude lograr y hay también muchas oportunidades. Por ejemplo, yo ahora vengo a representar a Avalanche. Hay muchas oportunidades que se dan como, por ejemplo, Avalanche tiene una residencia que se llama Avescence, que los artistas se postulan. Yo fui elegida el año pasado y así ingresé a Avalanche, que te dan un incentivo de $5.000 para producir tus obras. Eso es un gran incentivo para un artista para independizarse y hacer lo que quiere. Por ejemplo, y así hay un montón de otras oportunidades. Esta es una de tantas que se me viene ahora en mente. Pero hay un montón de opciones y que te permiten una libertad económica y una libertad creativa gracias a eso. Bueno, sortear los desafíos creo que todo el tiempo, sobre todo esto, ¿no? Los cambios de época, los cambios de formas de hacer las cosas que vienen de quizás los últimos 200 años que se hacen igual, por lo menos de nuevo en mi área. Creo que hay que ser simplemente una persona decidida y segura también de lo que uno quiere o le gusta hacer. En mi caso particularmente la escena de pensar en ir a tribunales a las 7 de la mañana, en inmigrantes, llevando y trayendo papeles que si se perdía de vuelo era una tragedia. Y la verdad que hubo un montón de secuencias, como le digo, imágenes de principio de siglo, ojalá de principio de siglo, más viejas todavía. Me resultaba como un poco, por lo pronto, desmotivador. Y también por otro lado veía todas las otras necesidades que hay, entonces fue un poco como realmente ir, esa frase que dice uno va y después las otras personas que les interesen irán detrás. No es así, pero es más o menos el concepto. Así que en mi caso, simplemente a mí que me interesa muchísimo la propiedad intelectual, me gusta, lo disfruto, sobre todo yo trabajo mucho con la parte de marcas, no me cuesta hacerlo, simplemente creo que es a veces también ser temerario y decir, bueno, yo lo hago, si me va bien, si me va mal, ya encontraré otra cosa que hacer. Pero si uno no se visualiza haciendo algo que no le sienta cómodo, no le va el estilo, como puede ser nuevamente hacer un área que no te guste, que no te interese, o me imagino con respecto a un artista, tener que estar relegado a hacer una propuesta que no te gusta, un trabajo que no te motiva, que no te moviliza, me parece mucho más triste eso que uno de cierta forma estar en la incertidumbre, les gustará o no. Así que creo que una de las formas de sortearlo es simplemente ser temerario y ser decidido y que no te importe tanto lo que digan los demás en general, que bueno, dependiendo del área donde uno se mueva, eso es lo lindo que tiene también el arte, que creo que hay como una cosa mucho más flexible de cómo te recibe tu entorno. A mí me sucede mucho con los abogados que ni podés entrar al colegio de abogados y decir Bitcoin porque te sacan. O sea, directamente ya es, che, ese señor se tiene que ir porque es generación SOE. No, nada que ver. Lo que decían hoy, estamos hablando de Bitcoin. Bueno, me acuerdo que en su momento cuando fueron a hablar de cleros al colegio de abogados, un colega mío que realmente es una persona que es un abogado bastante tradicional, pero le gusta mucho la innovación, está muy interesado. Me describía cómo lo habían visto al principio, ¿no? Como un bicho totalmente raro, que es un clásico. Entonces hay áreas donde hay más resistencia que otras. Pero bueno, creo que es mandarse y bueno, y ver qué sucede y encontrarse con otras personas que uno la pasa mejor. Mejor hecho que perfecto, ¿no? Totalmente. Bueno, un poco mi historia personal. Vieron que les hablé de tecnología, de videojuegos y todo. Yo soy licenciada en diseño y analista en comercialización. Y la tecnología, la fui aprendiendo en el camino. Sobre todo, ¿qué hace falta?
a mí desde el área de diseño, desde el área de creatividad y desarrollo, me empezaron a interesar los videojuegos como formación, como industria, como carrera. Y desde ahí hace 14 años me metí y llevé a la facultad, che, hay que hacer algo con videojuegos. Es una facultad tecnológica, tenemos ingenieros, todo, bueno, necesitamos formar ese perfil. El perfil del desarrollador, del creativo, del innovador, atado a la tecnología. En una industria creciente. Cuando yo empecé con esto, todavía el cine superaba la industria de los videojuegos y la música, hoy en la industria del entretenimiento, los videojuegos duplican a la industria del cine. Es una industria de desarrollo. Acá va toda la parte mía de arte, por un lado, pero comercial. O sea, yo trabajé en grandes cuentas en empresas internacionales, en parte en marketing y en trade marketing en empresas de consumo masivo. Y dije, bueno, también hay que enseñarles a quienes les enseñamos que no solamente es creatividad, esto hay que venderlo, esto hay que comercializarlo. Y acá viene el primer desafío importante. Es, no, pero los juegos, que el juego indie, que la creatividad, y qué sé yo. Ok, ¿quién quieres que lo juegue? Yo lo dije hoy a la mañana, lo repito. ¿Tus 5 amigos o todo el mundo? Si querés que lo juegue todo el mundo, es un negocio. Y para eso hay que aprender. Y hay que aprender de negocio también dentro de la industria del entretenimiento. Una película en el cine, el FIFA, el GTA, el Call of Duty, el Age of Empires, lo juega todo el mundo. Hoy hay deportes electrónicos con los videojuegos. Y hay que entender cada industria mismo dentro del videojuego. Una vez en esta misma sala, en el evento de gaming que hizo Avalanche, me preguntaron, ¿y cómo hago para que mi juego sea un eSport? Un juego eSport nace siendo un eSport, porque tengo que entender que lo va a jugar un jugador profesional y que va a competir. No se transforma en eSport. Entonces hay investigación de mercado, hay muchas herramientas. Entonces el primer obstáculo al querer vincular videojuegos con Web3 fue esto, ¿no? La industria, una industria, no, ¿cómo Web3? ¿Cómo blockchain dentro de un videojuego? Pero bueno, empezaron a pasar cosas en el mundo que apoyaron a esto de lo comercial, llevarlo también al gaming. Y mi desafío personal lo sigue siendo, porque, bueno, mi generación, por más que me sienta, como dije hoy, de 30, no los tengo, y vivo rodeada de millennials y generación Z, cuando estoy con mis coetarios, ¿qué te dedicas a los jueguitos? ¿Vos haces jueguitos? No. Pero pará, ¿y jueguitos y la cripto? ¿Qué tiene que ver? Lo que vos hacés no se entiende. Bueno, hay que tratar de que todos lo entiendan. Y yo les voy a dar un ejemplo más, que es el último desafío que metimos en la Facu. Lo lanzamos ayer, es un curso que es de gaming para padres. Es un curso que lo dan psicólogos y desarrolladores de videojuegos, para que vean lo multidisciplinario, ¿no?, que son los videojuegos. Porque, che, está bien que mi hijo juegue. ¿Cuántas horas tiene que jugar? Hablamos de juegos, de videojuegos, no de apuestas. Siempre que tengo que aclarar esto también. Como las apuestas. No, apuestas no, es otra cosa. Son juegos de azar, es otra cosa. Entonces, está bien que juegue, ¿cuánto que juegue? ¿Qué habilidades se desarrollan jugando? Bueno, tengo toda una charla, después me la pueden pedir y la pueden ver, y una charla el año pasado sobre habilidades blandas que se obtienen jugando videojuegos. O sea, lo que es resiliencia, toma de decisiones, múltiples escenarios, trabajo en equipo, para cualquier profesión. Entonces, bueno, dijimos acá, ¿quién es el problema? ¿Los pibes? No, los padres. Que tienen que entender y tienen que acompañar a su hijo, sentarse al lado y decirle, che, ¿qué estás jugando a esto? ¿Y por qué hago esto y lo otro? Escucharlo. ¿Vos sabés que lo que estás haciendo es armar una estrategia? Y esto, por ejemplo, yo en el laburo lo uso para tal cosa. Y cambia la historia. Entonces, esos son los desafíos. A veces no es solo en el público que consume. Lo digo lo mismo para la blockchain, para Web3. Es ir al que no entiende nada y explicárselo. Entonces, como que todos vamos a tener llegada y las cosas van a crecer mucho más. Muy bien. En esto de, digamos, estas nuevas tendencias, ¿qué creen que va a venir? ¿Qué creen que se viene? En cada uno, en el área de cada uno, ¿qué creen que se viene? ¿Cómo creen de acá a 10 años? 15, 20, 5, en realidad, porque va muy rápido, ¿no? El año pasado, vuelvo a insistir, en este mismo lugar, Off the Grid, juego lanzado por Avalanche, lo subió, ayúdame, se me fue.
bueno, no me sale, una de las plataformas más grandes de videojuegos, con lo cual que esté subido en el mismo lugar donde está el FIFA o donde están otros juegos significa que los juegos Web 3 vienen para quedarse, que hay que ser cuidadoso, que hay que meter tecnología a nivel conocimiento, hay que entender de qué se trata, no hay que tenerle miedo, hay que desmistificar, hay que alejar a quienes tratan de hacer un negocio personal, todo lo que tenga que ver con la blockchain, porque es una tecnología que vino para quedarse, es un lugar de confianza, de transparencia, todo lo contrario de lo que a veces hacen y aparentan. Es al revés, es todo transparente, todo se ve, todo es de confianza. Y creo que sí, que vienen, hoy hablábamos, dónde te conviene comprar un terreno, si en, no sé, por decir, en Mar del Plata o en el entorno habitual de The Sandbox. ¿Dónde compro? ¿En un metaverso o en otro lado? Entonces hoy vos podés comprar terrenos en un metaverso donde podés construir lo que quieras. Se viene Web3, inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada. Los cirujanos hoy, antes de operar, hacen horas y horas de práctica en realidad aumentada de operaciones. Los simuladores ya todos saben de qué se trata y con lo que bajan costos poder usar simuladores antes de pasar a la realidad, un auto, un avión. Y creo que sí, que es que todo esto de lo que estoy hablando esté al alcance de todos. Que un Oculus 3 lo podamos tener todos y entendamos para qué sirve y que lo vamos a usar. ¿Saben todos lo que es un Oculus 3? Si no, explico. Bien. Y lo mismo con cualquiera de las herramientas. Si todos acá saben lo que es un Oculus 3, todos afuera tienen que saber lo que es la blockchain, lo que es la Web 3 y para qué sirve. Gran juego, el Age of Empires, antes que nada, ¿no? Bueno, sobre todo en esta área que tiene que ver con lo legal, bueno, la propiedad intelectual y demás, yo creo que el grandísimo desafío de quién es la propiedad intelectual, si la inteligencia artificial lo hizo y si yo en realidad le di una obra y de esa obra hizo otra cosa. Claro, porque ahí arrancan todas las cuestiones que generalmente se van analizando por parte, y hay mucho de la casuística también, porque no todos los casos son iguales, no todas las inteligencias artificiales hacen lo mismo, no todos los prompts son iguales, entonces vamos a tener otro resultado y bueno, va a venir, yo creo que primero todo un debate, porque acá hay mucho debate para tratar de ir clasificando cuáles son esos interrogantes. Después creo que se va a venir también importantes cambios, ajustes o propuestas a las legislaciones en general. O sea, hoy en día, por supuesto que vamos viendo cambios, pero ustedes saben que esos cambios muchas veces no se reflejan en lo que es la legislación de un país, sea cual sea el país, y que simplemente dependiendo cómo sea la modalidad jurídica de ese país, uno se va acomodando a ver si tenemos jurisprudencia, si aplicamos un plenario, si aplicamos bueno, la casuística en un montón de análisis. Entonces yo creo que se va a venir un gran cambio en cuanto a la legislación. También creo que es algo muy importante que se vayan contemplando escenarios que nunca existieron, como una inteligencia artificial programada sistemáticamente para robar obras de los artistas. Y bueno, ¿quién es el ladrón? El ladrón es una persona, es un robot. ¿A dónde se denuncian los robots que están robando propiedad intelectual? ¿Hay un espacio donde se hace o no? ¿Quién lo combate? ¿Un abogado o el abogado robot? Que también es como que se van creando interrogantes y consecuentemente, ¿por qué no herramientas? Por ejemplo, que yo no dudo que existan, lo que pasa que se imaginarán que relevar todos los días lo que se inventa en todo el mundo en cuanto a aplicaciones es imposible, porque hay aplicaciones en todas partes. Pero yo creo que cada vez se avanza más en cuanto a lo que son plataformas que lo que hacen es buscar en ciertas webs o en ciertas disponibilidades o bibliotecas multimedia si existen imágenes que se duplican o que se triplican y quién la está usando en ese momento o en qué sitio está alojado para poder tratar de rastrear quién es la persona que lo está usando sin consentimiento y tratar de llegar justamente a la persona que básicamente está cometiendo el delito, porque ahí es donde tenemos que entender quién lo está haciendo, ¿no? Hablando puntualmente de un desafío de encontrar quién es el que está realizando un plagio, como un ejemplo. Hoy se hace, obviamente esas cosas suceden, inclusive llegan al estudio y son interesantes y también son divertidas porque empezamos con toda esta búsqueda en internet donde, bueno, ¿quién llamamos? ¿A un hacker? ¿A este que es especialista en tal cosa? ¿Este que ganó en el Fortnite no sé qué premio? No, a ver, encontremos a la persona idónea para tratar de
de obtener información y hacer una investigación al respecto. Pero creo que se van a ir creando quizás plataformas y aplicaciones que sean más del uso general, porque eso también es otra cosa. A veces tenemos aplicaciones o propuestas, pero que no tienen una bajada simple para el usuario que no tiene todo el tiempo para investigar una tecnología. Y así como tenemos la masividad en algo, por ejemplo, como lo fácil que es pedir un Uber, que creo que para casi todo el mundo es tan fácil pedir un Uber, tener una aplicación que nos permita rastrear a ver si alguien está usando mi último cuadro. A ver quién está usando mi último cuadro para algo, para ir a buscarlo y decirle, usted me tiene que pagar a mí este dinero porque estoy usando patrimonialmente mi contenido. Y quizás puedo tomar alguna acción. Yo no sabía, lo voy a retirar, estas son las consecuencias o no las hay, o simplemente pude resolver. Yo, por ejemplo, en lo personal, tengo un proyecto que por cuestiones de agenda no he podido terminar, pero tiene que ver con software y la facilidad también de llevar adelante los registros tanto de propiedad industrial como de propiedad intelectual, porque son dos cosas distintas. La propiedad industrial habla específicamente de marcas, patentes, diseños industriales, para que tengan una idea, y después derecho de autor es todo lo que tiene que ver con los derechos ya de los artistas y de, bueno, todo lo que tenga que ver con autor. Así que, por mi lado, creo que eso no es poco, pero es un lo montón. que se viene. Es una pregunta amplia y difícil de imaginar porque la tecnología es exponencial y todo lo que puede pasar de acá a 10 años es impensable a veces. Yo hace 10 años no me imaginaba que, bueno, creo que, no sé si Ingrid o Mechi lo mencionó antes, que uno no se imaginaba en Web3 cómo podía conectar con la obra de tantos artistas del mundo en un instante. Yo conocí en 3 años más gente o más artistas y distintas maneras de trabajo, estéticas y técnicas que nunca me hubiera imaginado 10 años atrás. Entonces es complejo. Pero sí veo ciertas cuestiones que se van viendo ahora, como la cuestión de la inteligencia artificial, que también es exponencial y que se utiliza mucho en el arte. Hubo una subasta hace poco creo que era Christie's, donde muchos artistas tradicionales se opusieron a esa subasta, porque consideraban que no era arte. Entonces hay que cambiar de mentalidad. Yo creo que la mentalidad de a poco y con las nuevas generaciones va cambiando y se va viendo la inteligencia artificial en este caso como una tecnología y como una herramienta de la que te podés servir para crear. Yo lo pienso de esa manera, no estoy en contra de eso. Hay distintos usos que se les puede dar y depende también de cada uno, pero es una herramienta más en este caso y creo que cada vez se está utilizando más en arte. Y por otro lado, otra cuestión es la conexión que hay, que creo que lo decía Ingrid, también todo lo que está pasando en estos espacios como, no sé, Decentraland, que yo participé, comunidades que son como comunidades donde podés crear tus universos y conectarte con gente, son como redes sociales, pero donde estás participando con realidad virtual, ¿no? Y participé en batallas de arte, que es algo increíble, batallas de arte, se llamaba un proyecto que se llamaba Art or Die, donde elegían 2 artistas y la gente iba, presenciaba las obras y votaba. Son cosas que se están dando y donde la gente puede participar activamente solo con tener un casco, se hacía un streaming en Discord y bueno, y todos opinaban y me pareció como re divertido y son dinámicas que se están dando y que van a crecer un montón. El arte es cada vez más inmersivo, todo lo que sea. Yo ahora estoy trabajando mucho en eso, en proyectos que incluyan la pintura tradicional con la realidad virtual y la realidad aumentada. Son cosas que se están dando. De hecho, ahora el 22 abre el salón que es el Premio Andriani, del que participo, donde estoy con obra digital y donde voy a incorporar también dinámicas de realidad aumentada. Son cosas interesantes y que se están dando cada vez más. Sí. Vos hablas de eso y yo pienso, se me viene Marta Minujín y las instalaciones de los años 60. ¿Por qué no? O sea, es una forma distinta de vivir una instalación.
llamémoslo que casi es una vanguardia, porque es una forma distinta de hacer arte. Y el tema de que sea inmersivo y que sea participativo genera, es lo mismo que dije antes del usuario del videojuego, ¿no? Esta cosa de compromiso, de estar adentro, de ser parte y de darle valor, porque con su participación empieza a tomar valor. Entonces vos hablabas eso y yo me imaginaba, ¿no?, Argentina con todo lo que fue la vanguardia de los años 60, ya como estamos hablando de arte, creo que viene, y es una forma distinta. ¿Estás trabajando en un proyecto que no lo vi terminado, no? Sí. Nos falta el micrófono. Yuyo Noé, que a lo mejor muchos lo conocen, que es un pintor, ya está grande, pero muy, muy contemporáneo. Está trabajando en un proyecto de realidad aumentada de su obra, haciendo galerías virtuales donde las podés recorrer con un casco y donde tenés opciones de realidad aumentada para experimentar la obra de una manera mucho más inmersiva sin necesidad de ir a la muestra. Eso se está dando un montón en lo que es arte. Y las puestas en escena de estas muestras de arte que son cada vez más interesantes e incluyen unas dinámicas participativas, como decías vos, que son increíbles. Eso le veo mucho futuro y le veo un gran aporte al arte en ese sentido. Así que bueno. Bueno, vamos ahora con una pregunta del público. No sé quién quiere preguntar. Una sola tengo. Así que levanten la mano el que quiere preguntar. Por allá. Vamos. Gracias. Primero las felicito y les agradezco la invitación. Me encanta que esté llena la sala. Muy admirable todo lo que hacen y en lo que están, muy respetable además todo lo que hacen. A mí me preocupan otras cosas, por ejemplo, me encanta el arte, vengo del diseño también, publicidad gráfica, marketing, todo eso. ¿Cómo hacemos que todo esto sea más inclusivo y cómo resolvemos desde la virtualidad o lo digital, desde el mundo digital, problemas reales como incendios en el sur, inundaciones en Bahía Blanca, incendios en pleno invierno en Los Ángeles? Y tiro la pregunta no reclamando, sino para que todos pensemos. Gracias. Bueno, voy a hablar de un tema que obviamente no es mi especialidad, pero sin embargo me resuena porque para tener solo una referencia en concreta, yo me acuerdo cuando fueron las inundaciones en Corrientes, que fue ya hace como 3 años más o menos, que también, bueno, venimos de varias cuestiones de este estilo. Recuerdo que un fotógrafo especializado en todo lo que era la fauna de la zona lanzó una colección de NFTs de su fotografía, de todo lo que era su obra. Obviamente lo hizo concreto a la fauna porque quería hacer algo representativo de la zona. Y un montón de personas que realmente no conocían su obra, no sabían qué hacía, que quizás no eran consumidores de arte por el hecho de conectar una propuesta artística que siempre tiene algo lindo, porque en definitiva vos te llevas algo que es el alma un poco de esa persona que justamente lo desarrolló, con un fin que era completamente noble, que era ayudar. Y a mí me pareció algo genial porque si no se hubiese usado quizá esa herramienta, ¿qué alcance podría haber tenido un fotógrafo local, zonal, para poder ayudar? Realmente creo que ahí la tecnología brindó una herramienta y para mí fue algo que personalmente lo vi como algo pequeño porque la difusión no fue tan grande, pero creo que quizás utilizando las herramientas que nos permiten esta masividad, por ejemplo, cripto en general, o sea, todo lo que tiene que ver con las criptomonedas, por así decirlo, no me gusta de ser tan genérica, pero lo es, permite conectar también que todas esas personas que posean criptoactivos en el mundo, al visualizar una problemática y decir, yo con $2 quizás puedo colaborar a este problema, Bahía Blanca en concreto. Entonces ahí hay, me parece que una conexión de cosas como, ¿quién tiene la llegada? Los influencers, los artistas, etcétera. ¿Quién tiene la llegada para poder comunicar lo que está pasando? ¿Quién puede poner los rieles? Como por ejemplo la blockchain de todos pueden donar acá 2, 5 USDT, no importa dónde estés. O sea, si yo me entero que hay inundaciones, muertos en China, yo con USDT voy a colaborar. Con la inmediatez, exactamente, sin tener que utilizar otras plataformas que a veces están disponibles y que me parece genial, como por ejemplo PayPal o algunas que son más tipo organizaciones, pero que te cobran $5. Entonces a veces hay mucha gente que no termina haciéndolo porque tiene problemas con las tarjetas. Esto te brinda rieles nuevos, veloces, es como el tren bala, ¿no? Es como una tecnología superior.
Y creo que ahí lo que va a jugar mucho es la cooperación, y por eso acá, hoy hablábamos en un evento que nos cruzamos antes con Ingrid, por ejemplo, que es el concepto de la comunidad, ¿sí? Que es el mensaje, qué queremos hacer, quiénes están de acuerdo y quiénes pueden. Y sobre todo cuando te das cuenta que al ser tantos, con $5 haces la diferencia, porque son 200.000 personas haciendo eso. Y ese concepto de esa masividad, antes no se podía hacer de esta forma. O no se conocía, o no todo el mundo tenía un teléfono, o no todo el mundo tenía criptoactivos. Entonces yo creo que sí estaría muy bueno que se pudieran proponer. Obviamente después viene un segundo desafío, no me quiero extender mucho, que es a quién le proponemos estas cosas o dónde las proponemos para que tengan masividad, que es lo más importante. Yo soy de Entre Ríos, me pasó que estoy viva de casualidad después de haber transitado esta semana con 44 grados de térmica, que realmente es algo increíble. Yo viví toda la vida en Entre Ríos, pero ahora estoy viviendo fuera gran parte del año y en general no vengo en verano porque temo por mi vida justamente por las temperaturas. Me tocó venir ahora en febrero y pensaba lo mismo, digo, ¿qué sucede que no hay una propuesta de, bueno, forestemos? Yo no sé nada de forestación, se imaginarán, no voy a hablar de lo que no sé, pero la ciudad creció muchísimo, hay paredes de asfalto, cada vez más calles, cada vez más rutas, cada vez más todo. Bueno, se me ocurre a mí que haya más árboles o más sectores verdes podría colaborar, sobre todo en un lugar donde la humedad te liquida. Vos salís a la calle a las 2 de la tarde y te desintegrás. O sea, no hay otra opción. Y eso yo pensaba, que ¿cómo sería si la propuesta pudiera venir por parte de un contrato inteligente? Es para esto. Si se cumple el objetivo de la recaudación económica, se cumple esto y lo vemos todos en vivo porque está en la blockchain. Creo que hay un montón de herramientas nuevas y el desafío es tratar de poder cada vez usarlas más. Y es ahí donde las comunidades y la gente que está pensando en lo mismo, a mí me interesa justamente el tema ambiental o a mí me interesa el tema de las catástrofes naturales, se tiene que unir y tiene que utilizar las herramientas inteligentemente. Justo con lo que decías, Mechi, me hiciste acordar que, bueno, con respecto a los incendios en el sur, hay un grupo que se llama Bosque Gracias, que pertenece al colectivo Neutro, que son artistas de acá, de la ciudad, perdón, de Argentina en general, muchos de Buenos Aires, de todo el país. Bosque Gracias es del sur y con respecto a todo lo que está sucediendo con los incendios, ellos organizaron una colección de arte donde se podía colaborar, todos colaboramos un montón de artistas y todo lo que se recaudaba era para ayudar a la gente que había sufrido pérdidas del hogar, de elementos, de lo que sea, o que estaba en una situación de pobreza o de urgencia en ese momento. Y eso ha sucedido, en 3 años lo he visto, desde recaudar fondos para mujeres que están en situación compleja por guerras, con respecto a la guerra de Ucrania, pasó también, se hicieron muchas colecciones para recaudar fondos, para Palestina, para Los Ángeles en los incendios que hubo ahora. Me había olvidado de eso, pero bueno, empezaste a hablar y me recordó todo eso, toda esa manera colaborativa que tiene la comunidad, como decían ustedes, de ayudar al otro, creo que no se da en tantos lugares como en Web3 últimamente, el ayudar al otro sin fines de lucro y recaudar a través del arte o lo que sea para gente que realmente está pasando un mal momento y lo necesita. Esa es la manera que las blockchain, los artistas y todos los que participamos de Web3 devolvemos a la comunidad o tratamos de ayudar en estos momentos. Yo voy a ir un pasito más atrás. Cuando uno elige qué blockchain usar para desarrollar en Web3, ustedes saben que hay blockchains que son más sustentables que otras. Se gasta mucha energía en los servidores, en donde pasa todo lo de atrás de esto de que estamos hablando. Polygon desarrolló como si fuera una segunda línea para no estar en la línea central y todo lo que es NFT, todo lo que es gaming, todo lo que pasa por Web3 va en una segunda línea, entonces no se gasta tanta energía. Doy un ejemplo. Creo que es responsabilidad y compromiso de los desarrolladores y de quienes generamos productos que utilizan semejante cantidad de energía para poder pasar de un nodo a otro, un NFT. O sea, chicos, es mucha energía real del planeta la que se usa. Entonces,
hay muchísimas blockchain que se están centrando en optimizar el consumo de energía. Hoy hablar de blockchain sustentables creo que es un tema que recién está saliendo y me parece que es una forma también de prevenir. Y a lo que decían las chicas, agrego que la trazabilidad hace que sea más fácil, si yo hice una donación en algún lado, saber a dónde llegó. Bien, vamos terminando. Les agradezco a todos por estar hasta el final. Y vamos a dar una reflexión final en este día. Y la pregunta es, ¿qué acciones proponen para impulsar a las mujeres en este y en todas en realidad, pero vamos con Web3? ¿Cuáles son las acciones que ustedes creen que se tienen que impulsar o que a ustedes les gustaría que se impulsen? Yo creo que, primero es animarse. Idea que tengan, anímense a mostrarla, a comunicarla, a ser escuchados. Y voy a repetir lo que dije hoy, que me parece que es una analogía hermosa. Un NFT es único, irrepetible, ¿sí? Cada NFT no puede compararse con otro, porque es único. Y cada uno de nosotros y nosotras somos únicos. Entonces ese valor que tenemos es el que nos va a llevar adelante y nos va a impulsar. Esta charla que tenemos hoy, la charla que tuvimos a la mañana y todo lo que se pueda hacer desde la comunicación, creo que es el punto de partida. Y lo más importante es que veo que hay un porcentaje de público masculino y un aplauso para los muchachos. Es que todos los géneros, hombres, mujeres y todos los géneros que hay, porque si no empiezo y estemos atentos a escucharnos. Esto no es que las mujeres solo nos tenemos que escuchar las mujeres para lograr algo. Tienen que tener ganas de escucharnos todos. Y pasa por esto, por esta comunicación. Pero no se olviden eso, somos todos únicos. Y ese es el valor diferente que tenemos. Yo diría que cada uno podemos hacer un NFT de nosotros mismos y esa autenticidad queda para nosotros, ese no se vende. Pienso, comparto bastante de lo que has dicho con respecto a cómo también, cuando pensamos en los entornos de mujeres y estos entornos que también es verdad que me sorprendió un poco ver tanto público masculino, sobre todo un evento de la mujer, y realmente es interesante. Yo creo que un poco lo que planteabas vos de lo único de la propuesta, yo trabajando con propiedad intelectual veo mucha capacidad, muchas veces me sucede de gente que, sobre todo los inventores, gente que viene con ideas brillantes, pero ¿qué sucede? La idea sola en sí misma no sirve, lamentablemente. Y hay muchas veces que empezamos a ver que esta idea es buenísima, a esta persona lo que le falta es lo económico, y que está, perdón por la expresión, forrado en guita, como dirían por ahí, no sabe hacer absolutamente nada con eso, y lo único que hace es comprarse 5 Amarok, que son esos monambientes rodantes que están... Y capaz de decir, claro, es como que pareciera que hay una mala combinación entre las cosas, o necesitamos difusión, volviendo un poco a lo que hablábamos hoy, un influencer que tiene 7 millones de seguidores y dice la nada misma, o está promocionando, a ver, con todo respeto a las influencias que den, pero o capaz está hablando de esas 7 millones de personas sobre lo bueno de un queso untable, que nadie cuestiona si el queso untable es bueno o malo, eso sería otra conversación, pero digo, si este tiene la idea brillante, este tiene la plata, las 5 camionetas que no las necesitan, y este tiene la comunicación, y eso es la diferencia que solían, y voy a ponerlo en pasado porque la inteligencia artificial, hoy yo ChatGPT, mejores amigos, prácticamente el año pasado yo estoy viviendo parte del año. ¿Le decís hola? ¿Cómo? ¿Le decís hola? Le digo hola, le digo gracias, y hace poco le agradecí por el apoyo psicológico todo el año pasado, donde vivía en un lugar que no había nadie y era mi mejor amigo, lo sigue siendo. Le mando un saludo. Entonces a veces uno realmente piensa, ¿por qué no tratamos de combinar estas cosas? Lo que pasa es que, por supuesto, sucede que este mundo cada día nos exige más, hay que aprender quichicientas cosas todo el tiempo, porque todo el tiempo tenés que aprender algo nuevo, y pareciera que queda poco tiempo para este lobby de
tenemos que ayudar a la gente de Bahía Blanca. Vos sos experto, sos buenísimo en esto. Vos tenés un montón de plata y no sabés qué hacer con la plata. Y vos estás vendiendo un queso untable para que te regalen un queso untable que no le importa a nadie. ¿Qué tal si hacemos esto? Eso, es como, y eso es lo que quería decir, exacto. Antes, la característica que tenía el humano en su cerebro, entendiendo el cerebro como una computadora, era combinar cosas distintas entre sí para lograr un resultado. Por eso un tipo con las cometas y la bicicleta termina inventando el primer avión. Era una combinación de cosas que no tenían que ver una con la otra para tratar de lograr algo nuevo. Las proyectó, todo tenía que ver con una conexión que las máquinas de esa época no hacían. Bueno, 2025 después veremos, pero hoy en día, si vamos al caso, no es que yo me levanto y ChatGPT me dice, ¿se me ocurrió que podemos juntar? No, todavía no me pasa eso. Quizás que, no, por eso voy a hablar en potencial, claro, por suerte. Quizás que para algunas cosas es bueno, se me ocurrió que acá tenés el menú de la semana, pero para otras no. Entonces lo que yo creo es que quizás uno de los desafíos que tenemos en general, a ver, las mujeres, los hombres también, pero muchas veces yo personalmente veo que en estos entornos hay más mujeres. Yo no sé si es por un tema de que las comunidades tienen más difusión, sentimos como un sentido de pertenencia más fuerte, o simplemente los hombres están ocupados en las camionetas, en estacionar Lámaro, que no están encontrando lugar para estación. Con todo respeto, ¿no? Mi papá tiene una, así que le hago bullying a él. Entonces, a lo que voy es que creo que estaría bueno utilizar el cerebro antes de que las máquinas nos terminen de superar en todo, para hacer cosas buenas para nuestra humanidad, que hoy realmente lo necesita, porque las cosas que están sucediendo, yo por lo menos veo que cada vez son más habituales. Con respecto a esto, los fenómenos. Y podemos, y voy a cerrar con esto, yo trabajo mucho de la prevención, o sea, la propiedad intelectual lo que trata de hacer es prevenir un problema. Porque si hay enseñanza que sirve en este mundo, Karate Kid, no hay mejor forma de evitar un golpe que no estar ahí. Entonces, mientras vos más puedas prevenir, mejor, porque te ahorrás la mayoría de los problemas. Y eso es lo que creo que nosotros podemos hacer hoy con todas las herramientas que hay. Bueno, ¿va a pasar las inundaciones en 5 años? Compremos Bitcoin ahora en el 2028, la provincia tiene una reserva de tanto. Por dar un ejemplo muy burdo. Pero creo que de ahí para abajo se pueden pensar 1000 cosas. El tema es dónde están los cerebros y qué están pensando. ¿Está pensando en el queso untable? ¿Está pensando en ordenar un poco la dirección de esos pensamientos y utilizar los talentos desde lo que realmente sirve? No como pasaba, por un ejemplo simple, en la escuela. Nos dan a todos el mismo examen y un artista capaz es sobresaliente en otra cosa, pero no se va a lucir en un examen de matemática. Tratar de volver a eso, porque las máquinas ya existen, entonces no necesitamos competir con las máquinas. Bueno, con lo que respecta al arte, hace unos años, me acuerdo, creo que el año pasado, a principio de año, habían publicado una estadística de las ventas de NFTs de hombres y mujeres, y la de hombres era bastante superior. Y los precios en los que se vendían también eran bastante diferentes, bastante superiores los de los hombres. Indagando un poco más en eso, lo que sucedía también era que las artistas mujeres dentro de Web3 eran mucha menos cantidad. Entonces no es que había tanta disparidad en cuanto a que el hombre vendía más que la mujer, sino que hacen falta más artistas que ingresen al espacio. Y a veces lo que se da, sobre todo si venís del arte tradicional, es que genera un poco de temor, de desconocimiento, ingresar a un espacio nuevo, un espacio que tiene otros códigos, otras reglas. Yo lo que creo es que hace falta educación, hace falta comunidad, hace falta charlar y, como dijeron las compañeras, más que todo, animarse. También hay otras cuestiones, hay gente que tiene muy buenas ideas, no solo con respecto al arte, pero en general, y que no tiene capacidad económica para desarrollarlas. En ese caso, en lo que respecta a Avalanche, está, por ejemplo, Codebase, que es la incubadora de startups que funciona dentro del ecosistema, que hay un montón de oportunidades ahí, y también para todos los que son desarrolladores hay un sistema de grants que, bueno, que si no conoces ni te enterás que esas cosas pasan. Así que hay que estudiar, hay que investigar, hay que meterse en las comunidades, hay que participar de los espacios, charlar con gente e informarse, y sobre todo animarse, seas hombre, seas mujer, lo que sea. Es participar y estar atento, nada más. Me parece que es un poco de eso. Muchísimas gracias a todos, gracias a las tres. No, gracias a un ustedes. placer.